voy a poder entrar y salir. Buenas noches, ¿cómo están? Ansiosos por dar clase seguro. Hola, Sergio. Hola, ¿Alguien profe. me escucha? ¿Me escuchan? La Monse. Quiero que me digan si me están escuchando. Hola, profe, sí. ¿Sí? Bueno. Sí. Vamos a continuar la unidad 2. Ustedes saben que para el examen, para la primera parcial va a entrar la unidad 1 y la unidad 2. La unidad 2 es bastante larga, tiene muchos ejercicios, mucha parte teórica, pero los ejercicios aún no van a entrar porque aún no voy a desarrollar. Así que vamos a repasar un poco lo que dimos también la clase pasada, vamos a intensificar un poquitito porque es lo que va a salir en el examen. ¿Está bien? Bueno, nosotros habíamos hablado de planeación y de control. Vamos a ver si recuerdan. Cuando una empresa va a hacer planes, va a hacer planeamientos, proyectos, ¿tiene que hacer uno o tiene que hacer muchos? Vamos a ver si se acuerdan. Muchos, profe. Varios planes, Muchos, profe. ¿verdad? Porque con un solo plan no es suficiente porque puede fracasar este proyecto A, puede ser que no funcione, entonces la empresa no va a tener cómo enfrentar la situación, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿el control qué es? El control ya viene a ser cuando los planes Verificar. ya están en proceso. Es verificar, nomás ya ver, ¿verdad? Si está marchando bien. Eso nomás es el control. Muy bien. Hablamos también de punto de equilibrio de cajas, de ventas. No sé si ya hablamos también les hablé de apalancamientos operativos, financieros. Bueno, ¿qué son todos estos conceptos que yo le estoy diciendo? Vamos a empezar con punto de equilibrio de ventas. ¿Qué era el punto de equilibrio de ventas? A ver si se acuerdan. Cuando no hay ingresos ni egresos. O sea, cuando hay un punto medio entre no hay ganancia ni pérdida. Exactamente. Hay ingresos y hay egresos, pero lo que no Sí, hay eso. es ganancia ni pérdida, Ni ¿verdad? pérdida. Es decir, cuando una empresa, entonces, ¿para qué una empresa, por ejemplo, necesita saber su punto de equilibrio? Es una herramienta que utiliza para hacer sus planes, para planear, para el análisis, para el planeamiento o para el control. Si una empresa determina, vamos a suponer que Sergio tiene su negocio. Sergio sabe cuáles son sus costos fijos y sus costos variables mensualmente. Sabe que tiene que pagar la luz, tiene que pagar el alquiler, tiene que pagar el agua, tiene que comprar todas las materias primas o todo lo que tiene que vender, ¿verdad? Sabe sus egresos. Y sabe que, por ejemplo, al principio de mes no hay tanta venta o solamente hay más venta a fines de semana. Entonces, él tiene que dominar todo eso. Pero él sabe que mensual, si sus costos operativos, ¿verdad? Le vamos a suponer que ascienden, no sé, a 1 millón, ¿verdad? En un mes, él sabe que tiene que vender más de 1 millón, ¿verdad? Para que pueda obtener utilidades. Entonces, el punto de equilibrio de ventas es una herramienta que se utiliza para la planeación y para el control. Muy bien, entonces el punto de equilibrio de ventas es la cantidad de ventas necesarias para que uno pueda cubrir todos sus costos operativos. Los costos operativos están compuestos por dos tipos de gastos. ¿Cuáles eran?
fijos Y variables. y variables. Los costos fijos, atiendan bien porque son temas para el examen. Costos fijos no dependen de la producción. Los costos variables sí dependen de la producción. ¿Qué serían, por ejemplo, costos fijos? Ejemplos de costos Sueldo fijos. del personal. Ahora, ahí vamos a entrar a pago al personal. El costo Hay administrativo personales sería el sueldo. que cobran, por ejemplo, siempre el mismo sueldo cada mes, como sería la secretaria, no sé, el contador, la agente administrativa, pero hay personas que trabajan de acuerdo a la producción. Vamos a suponer que tenemos una gran fábrica de ropa de ropas, ¿verdad? Y si produce 100, porque van a ir cobrando de acuerdo a lo que producen. Si producen 100, va a cobrar un monto. Si producen 200 pantalones, van a cobrar otro monto. ¿Se entiende? Entonces, hay salarios que dependen de la producción. Entonces, costos fijos, por ejemplo, serían el alquiler. Hay ciertos impuestos inmobiliarios también, son fijos, no depende de la producción, ¿verdad? Así, por ejemplo, otros ejemplos, a ver si. A ver. La luz, Sí. el internet. Seguros. Seguros, ¿verdad? La depreciación, la amortización. Bueno, esos son todo parte de los costos fijos. Asimismo como papelerías y así cosas que vamos a utilizar, por ejemplo, en la oficina, ¿verdad? Sabemos que cada mes hay que traer, por ejemplo, 5 paquetes de papel tamaño oficio, que hay que comprar tintas para la calculadora, que hay que comprar, ¿verdad? Son cosas que se van comprando siempre la misma cantidad. Esos son costos fijos. Los variables son los que dependen de la producción, por ejemplo, comisión sobre ventas, el valor de las materias primas, ¿verdad? Eso depende. Si vamos a producir 100, compramos cierta cantidad de materia prima. Si vamos a producir 200, claro que tenemos que comprar más. Entonces, esos son costos variables. Todo lo que depende de la producción. Por ejemplo, combustibles que va a utilizar, por ejemplo, las máquinas que son nuestras maquinarias para producir, por ejemplo. Entonces, depende de la producción, se va a utilizar el combustible. Entonces, todo lo que depende de la producción van a ser variables. Y lo que no dependen van a ser fijos. También hablamos que habían semifijos y semivariables, ¿verdad? Fijos, semifijos son aquellos que hasta un momento determinado son fijos. Después, vamos a suponer que la luz, ¿verdad? Solamente tenemos 2 maquinarias, ¿verdad? Y la iluminación de todo nuestro predio, del predio de la empresa. Y bueno, y pagaba una cierta cantidad. Pero con el tiempo vamos a suponer que se agranda la fábrica, de repente se traen más maquinarias, entonces vamos a tener un nuevo costo fijo en luz. ¿Se entiende? Esos son semifijos. Y semivariables significa que de repente son variables hasta cierto periodo, ¿verdad? Y después, o sea, depende de la producción, pero en ciertos periodos más, no todos los periodos. Entonces, esos son clasificación de costos operativos. Muy bien. Después de lo que no conversamos, no hablamos, fueron de las debilidades que tiene, por ejemplo, el costo, el punto de equilibrio de ventas. Yo quería darle ya hoy el ejercicio, pero viste que no pude armar la pizarra ni nada de eso. Pero para hallar, por ejemplo, el punto de equilibrio de ventas, utilizamos, por ejemplo, lo que es el costo fijo total, el precio por unidad, el costo variable por unidad de producto y el precio por unidad, el precio de venta por unidad. Pero ¿cuáles serían, por ejemplo, las debilidades? O sea, tampoco es, digamos que es una herramienta perfecta, tiene debilidades. Como por ejemplo, el costo fijo no siempre va a ser constante. ¿Por qué, por ejemplo, se imaginan que
un costo fijo no va a ser constante. El mismo caso que le dije, por ejemplo, que vamos a suponer que la empresa solamente disponía de 2 grandes maquinarias. Con el tiempo, con el aumento de las demandas, tiene que aumentar la producción, se hace inversiones y se trae 2 maquinarias más, ¿verdad? Entonces, nuestro costo fijo de la luz o el consumo de energía eléctrica sí o sí va a aumentar. Entonces, no es que siempre va a ser algo constante. Porque en el punto de equilibrio de venta siempre presume, ¿verdad?, que todo se va a mantener constante. Asimismo, el precio de ventas, por ejemplo, por unidad, dice que siempre va a ser constante. Ustedes dicen que, por ejemplo, un producto determinado siempre va a permanecer con su precio, siempre a un mismo precio. ¿Eso es posible? No, profe. No. No. Dios, sí, va a subir después. ¿Verdad? Entonces, no siempre es constante, siempre hay cambios. Por ejemplo, dice que la cantidad de, no, por ejemplo, no tiene relación. Vamos a suponer que ustedes tengan un nuevo producto, quieren insertar eso al mercado. Bueno, ¿cómo van a empezar? Bueno, vamos a llenar los supermercados de nuestros productos, ¿verdad? Y al principio a lo mejor ustedes, su producto tiene un costo de 500, ustedes quieren vender a 700, 200 la utilidad, ¿verdad? Pero vamos a suponer que para ingresar tienen que hacer promociones, 2 por 1, o tienen que vender a un precio más barato, ¿verdad? Y con el tiempo tienen que ir recuperando. Si ustedes están ganando, obteniendo una utilidad mínima, ya los consumidores conocen el producto, sí o sí, ¿verdad? Va a cambiar o va a variar el precio de venta. Bueno, y también presume que el precio del costo variable por unidad también es constante y eso también puede variar. ¿En qué caso, por ejemplo, puede variar? Puede variar tanto, por ejemplo, el precio de la mano de obra o de algunos materiales o de materias primas. Vamos a suponer que todo el tiempo vos tenés las materias primas, están a disposición para adquirir, pero de repente escasea. Y ustedes saben que cuando escasea, se produce menos. Entonces, sí o sí, hay que se eleva el costo. Entonces, ahí está la debilidad del punto de equilibrio de ventas, que no, él presume que todas estas variables siempre permanecen constantes para hacer el análisis, pero no siempre es así. Es como decir, yo mensualmente tengo costos totales. Costos totales sería suma de costo fijo y variable, ¿verdad? Siempre van a ser 100 millones mensuales. Entonces yo tengo que vender por lo menos 101 millones para que me pueda ir bien. Pero no todos siempre los costos van a ser, cada mes va a ser 100 millones. Puede aumentar, ¿se entiende? O de repente mis ventas que yo estaba vendiendo a un precio determinado y por A o B motivo tenga que bajar el precio de mis productos, entonces tampoco voy a alcanzar ese 100 millones. Entonces, es una herramienta muy sencilla. Entonces, de repente, eh, los empresarios optan por otras herramientas, pueden optar por otras herramientas. Bueno, entonces, ¿cuál es la primera herramienta que utilizan para su análisis, planeación y control? Punto de equilibrio de ventas. Otra herramienta es el punto de equilibrio de cajas. Es igual, pero había una pequeña diferencia. ¿Cuál era la diferencia? Que en el costo fijo figuran las depreciaciones, amortizaciones, ¿verdad? Y estos no se manejan así físicamente. Es decir, por ejemplo, si vos tenés la plata, si Sergio tiene la plata, no va a restar, por ejemplo, va a decir, bueno, tuve un ingreso de 1.500.000 este mes y resto mi agua, luz, pero nunca restó su depreciación ni su amortización, ¿entienden? Entonces es lo físico, lo que realmente podemos ver o palpar. Esa nomás es la diferencia entre punto de equilibrio de ventas y punto de equilibrio de efectivos o cajas. ¿Entendieron? ¿Sí? ¿No? Gracias. Bueno.
Vamos a continuar. Después tenemos también lo que es el apalancamiento. No sé si eso ya mencioné en la clase anterior. Tenemos 3 tipos de apalancamiento. Esto también son herramientas que utilizamos para nuestro planeamiento y control. El apalancamiento financiero simplemente es endeudarse. ¿Qué significa? Quiero aumentar mis ventas. Para aumentar mis ventas necesito más maquinaria o necesito más mano de obra o de repente necesito más materias primas, ¿verdad? El empresario va a saber. Entonces, ¿qué es lo que hace? Utiliza su capital propio, ¿verdad? Que tiene. Los accionistas, por ejemplo, las grandes empresas donde son, o sea, es una sociedad anónima. ¿Cuál sería su capital propio? ¿Se acuerdan cuando les mencioné? No. Vamos a suponer que todos ustedes son accionistas de una empresa X. Entonces, ustedes invirtieron su plata en la empresa. Ustedes, cada tiempo determinado, ¿qué es lo que tienen que ir retirando o cobrando? Las Sus ganancias. beneficios, ¿verdad? Sus beneficios, ganancias que Sí. en este caso se llaman dividendos. El empresario va a decir, bueno, necesitamos aumentar nuestras ventas, necesitamos más mano de obra, eso va a costar más. Entonces, discúlpame, Florencia, Monse, David, Patricia, ¿verdad? Pero no les voy a distribuir en este periodo sus utilidades porque vamos a volver a invertir. Eso sería capital propio, ¿verdad? Muy bien. Entonces, más, pero no solamente es capital propio, más endeudarse con terceros. Es decir, además del capital propio, puede endeudarse con financieras, entidades bancarias, ¿verdad? Para conseguir el dinero. Eso es apalancamiento financiero, endeudarse. Capital propio más endeudamiento con terceros. Muy sencillo. Las definiciones a veces parecen muy complicadas, pero para poder, así sacamos la idea central. Ahora, ¿qué sería un apalancamiento operativo? Bueno, les voy a leer el concepto de apalancamiento operativo y después les voy a explicar en qué consiste. Bueno, acá tengo apalancamiento financiero y operativo. Dice, el apalancamiento operativo proviene de la existencia en la empresa de costos fijos de operación que no dependen de la actividad. De esta manera, un aumento de la producción supone un incremento de los costos variables y otros gastos que también son operativos para el crecimiento de una empresa, pero no de los costos fijos. Por lo que el crecimiento de los costos totales es menor que el de los ingresos obtenidos por la venta de un volumen superior de productos. Vamos a explicar. Costos variables, costos fijos. Si aumenta la producción, ¿qué va a aumentar? Simplemente va a aumentar los costos variables. Y los costos fijos van a permanecer. Entonces, si los costos fijos siempre permanecen, vamos a suponer que en una operación A, nuestro costo variable es 200 y nuestro costo fijo es 100. Costo total, 300. Y tenemos, y si vendemos todos nuestros productos, vamos a tener un ingreso de 500, obteniendo una utilidad de 200. Vamos a suponer que aumentamos nuestra producción. ¿Qué es lo que más va a aumentar? Son los costos variables. Tal vez nuestro costo fijo aumente, ¿verdad? En algunos costos fijos, como dijimos que era la luz, por ejemplo. Si es que va a Serían aumentar semifijos lo que van a aumentar, ¿verdad? van a aumentar. Pero lo demás, que es el sueldo de la secretaria, el sueldo de la gente administrativa,
el uso de papeles de oficina y demás cosas, el pago del alquiler, todo va a permanecer aún fijo, ¿verdad? Entonces, a medida que van aumentando las ventas, siempre se van a obtener más utilidades. ¿Por qué? Porque el costo fijo no va a subir demasiado. Va a aumentar, pero solamente el costo variable. ¿Entienden? Y siempre los costos van a ser menos y las utilidades van a ser más. Eso es apalancamiento operativo. Entonces se fijan mucho en el costo fijo, su elemento principal. Luego está lo que es apalancamiento total. Ahí es el apalancamiento total simplemente es una mezcla del apalancamiento operativo y financiero. Es decir, tienen en cuenta el costo fijo de la empresa más para aumentar su venta o para aumentar sus utilidades, utilizan el capital propio y también el endeudamiento. Solamente es una mezcla de ambas. A eso le llamamos apalancamiento operativo. Después tenemos un presupuesto de efectivo. El presupuesto de efectivo, voy a leer un poco, es también otra herramienta. ¿Qué sería esto? Simplemente es tener, ¿verdad?, detallado lo que se va, los posibles egresos e ingresos futuros. Es decir, si Luz tiene una empresa de ropas, ella ya tiene todo calculado, ¿verdad? Voy a comprar 5 vestidos a tal precio, voy a comprar tal, ¿verdad? Tiene sus posibles gastos, voy a pagar a mis vendedores, tanto, ¿verdad? Va a hacer todito su lista de posibles egresos y después va a decir, bueno, mi costo por cada vestido es 1,000 y bueno, y voy a vender a tanto y mi ingreso va a ser tanto. Es otra herramienta también que se utiliza entonces para el planeamiento y control financiero. Muy bien. ¿Hasta ahí entendieron todo? ¿Alguna duda, pregunta? No tenga miedo para preguntar. ¿Escucho? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Muy bien. Ahora les pregunto. ¿Cuáles son las herramientas que ustedes van a utilizar? Herramientas que van a utilizar para realizar su planeamiento y control de actividades. Punto de equilibrio de venta, punto de equilibrio de caja. Apalancamiento Eh, financiero, apalancamiento operativo, apalancamiento total. Y el último recuerdo. Y el presupuesto primerito. de efectivo. ¿Está bien? Sí. Entonces son todo herramientas que van a utilizar. Ahora, el punto de equilibrio de ventas es cuando nuestra utilidad es 0, ¿verdad? Pero ¿tiene debilidades o es perfecto? ¿Es una herramienta segura o tiene defectos? Sí. A ver si alguien me contesta. ¿Qué, Tiene profe? defectos, Justo te profe. salió entrecortado. Si dijimos que el punto de equilibrio de ventas es una herramienta, ¿verdad?, para nuestra planeación e incluso para nuestro control. ¿Está bien? Pero lo que les pregunto si es una herramienta segura un 100% o tiene debilidades o defectos. Tiene debilidades, profe. Sí. ¿Y cuáles eran? Y ¿Cuáles eran las debilidades? Eran los costos. Sí, Los el precio, costos. ¿verdad? Tanto el precio de los costos fijos totales, el precio de venta por unidad y el precio de las variables por unidad no siempre van a permanecer constantes. Fija. Es decir, si un empresario dice yo tengo que vender 1,000 millones en un año, ¿verdad?
Pero él dice, teniendo en cuenta que siempre su precio va a ser igual y que sus costos van a ser iguales. Pero eso se sabe que en una economía, en un mercado, no es posible, que siempre hay cambios, ya sea en los costos como en las ventas. Los costos, por ejemplo, vamos a suponer mano de obra, de repente como pasó acá en Paraguay, ¿se acuerdan que años atrás todos se fueron para la Argentina? Por ejemplo, los que se dedicaban a la zapatería, las mujeres se iban para ama de casa. No sé si ustedes llegaron a escuchar eso o vivieron eso o conocen la experiencia de alguien, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa en ahí? Que la mano de obra, por ejemplo, si una fábrica de zapatos necesitaba mano de obra, tenía que pagar más. ¿Por qué? Porque no había parador de zapatos, no había uno que termine, no había mano de obra. Y lo poco que quedó, ya, entonces ya es más costoso. Ustedes saben que cuando no hay mucho, siempre tiene un precio mayor, ¿verdad? En cambio, cuando hay mucho, vos no podés exigir. Es decir, si, a ver, si José era un zapatero, ¿verdad? Y no puede ir a decirle al empresario, tanto quiero cobrar. ¿Por qué? Porque si hay mucha mano de obra, simplemente no le contrata. En cambio, si hay una escasez, no hay, solamente él hace ese trabajo, el empresario va a pagar lo que él quiera. Más o menos por ahí va, ¿entienden? Y eso ya va a modificar el costo, ya va a variar. O de repente hay materias primas, vamos a suponer que solamente traíamos de la Argentina, por ahora vamos a suponer que la frontera tenía problemas, pasó algo y no puede pasar el producto. Entonces está escaseando tu materia prima. Eso va a afectar tu costo. Por ende, que va a afectar tu precio de venta. Entonces ahí está ahí en esos puntos, por ejemplo, es lo que es muy sencilla, ¿verdad? Esta herramienta que es el punto de equilibrio de ventas. Muy bien, ahora lo que es apalancamiento tenemos 3. ¿Cuáles eran? Operativo, financiero y el total. ¿El financiero en qué consistía? Capital propio o endeudamiento contra. Es el capital, es cuando la empresa va a invertir en algo, ¿verdad? Tiene una nueva inversión. Entonces va a utilizar su capital propio más endeudamiento con terceros. Ya sea este endeudamiento puede ser a través de préstamos bancarios o puede ser emitiendo más acciones. Vamos a suponer que tiene 100 accionistas y bueno, vamos a enviar más acciones en el mercado de valores, ¿verdad? Para poder tener más capital. Es una forma de endeudamiento también, porque la empresa le debe a cada uno de ustedes por su aporte, por su capital. Es una forma de obtener ingreso. Muy bien. El operativo, Patricia Fernández. Hola, Pati. Hola, profe, ¿qué tal? Muy bien. Con el costo fijo. Me gusta que ustedes pongan así les pueda ver, porque si ustedes se ocultan todo, parece que estoy hablando solita. Me encantaría verla así como le veo a Patricia, verla a todos los demás. Bueno, el operativo simplemente es, sí que es a medida que aumentan las ventas, van a ir aumentando las utilidades. ¿Por qué? Porque el costo total está compuesto por 2 tipos de costos, ¿verdad? Que son fijos y variables. Y generalmente los costos fijos siempre van a permanecer constantes y solamente van a ir aumentando. La Dani, van a ir aumentando entonces las variables. Y cada vez las utilidades, en medida que van aumentando las ventas, van a ir aumentando las utilidades. Y el apalancamiento total. Dani, ¿dónde vos estás, Dani? Pobrecito, seguro que ya tiene frío. Bueno.
Entonces, vamos a terminar rápido porque tengo miedo que Dani se congele allá afuera. Bueno, entonces el total viene a ser simplemente, entonces, una combinación de ambas, ¿verdad? Del operativo y el financiero. Luego está el presupuesto de efectivo. ¿En qué consistía el presupuesto de efectivo? A ver si alguien me dice. Se tiene en cuenta el ingreso y el egreso del producto. ¿Cuánto costó el producto para saber a cuánto voy a vender? Más bien es, más bien es, sí, ¿verdad? Además, pero, No recoger el libro. No, a lo que saben demasiado hay que matarle nomás ya. ¿por qué pico así? A mí me encanta que ustedes participen, quiere decir que están aprendiendo. Y esta es una materia muy, de repente, muy complicada, entonces trato de, ¿cómo es? Explicar mucho lo que es un concepto, porque yo lo que quiero es que aprendan, y si es que ella me está diciendo es porque aprendió. Muy bien, presupuesto de efectivo. A ver, más o menos por ahí va. ¿Qué era presupuesto de efectivo? Hola, Avi. Dale, papi. ¿Presupuesto de efectivo qué era? Dale, Cristina. Profe, Sí, yo te voy a responder a ver si responde. entendí. Pati. Tener detallados los posibles egresos e ingresos futuros. Exacto. Es decir, yo ya tengo que tener todo anotado. Bueno, para el próximo mes voy a obtener una ganancia de tanto. ¿Por qué? Porque voy a tener tanto voy a vender y tantos van a ser mis gastos. O es como una, vamos a suponer que Monse tiene su propia economía, ¿verdad? Tiene su ingreso, bueno, ella trabaja, tiene un sueldo. Bueno, ella hace su presupuesto, ese sueldo, bueno, voy a pagarle a Bristol, voy a pagar la financiera tal, voy a pagar, ¿verdad? Todos esos a quién tiene que derivar a quienes le tiene que pagar, ¿verdad? Sus egresos futuros, simplemente. Entonces, una herramienta también que es de gran utilidad para el control o para el planeamiento. Bueno, vamos a repasar otros términos. ¿Qué era planeación financiera? José Guerrero. Leo, sé. Se te dio la oportunidad, Pati, no estás Habla contestando. mucho en el WhatsApp. Quiero escucharle ahora. Siguiente ¿Me escuchan pregunta. ustedes? ¿Qué era planeación? Pásame, Dice, es la proyección de las ventas, ingresos y activos bajo estrategia alternativa de producción y mercadotecnia. Es decir, para una planeación, ¿verdad? Nosotros tenemos Son que proyectos a futuros, partir, ¿se profe. acuerdan? A partir de una base, tenemos que tener, ¿qué cosa? Objetivo, un objetivo al cual llegar. Y para eso tenemos que trazar planes. No un solo plan, planes. ¿Se acuerdan? Eso es planeación. Ahora, ¿qué es control? A ver si Es todo verificar está si bien todo definido. eso que planeamos sigue correctamente los pasos que planeamos. Excelente, eso es control. Ahora, ¿qué es un presupuesto? Eso creo que todavía no les hablé, ¿verdad? Dice expresión numérica de un plan. Es como el presupuesto efectivo, ¿verdad? En números, ya pongo. Tantos dólares mi ingreso, tantos dólares voy a pagar en esto, en números. Simplemente es eso. Bueno, ya hablamos de punto de equilibrio, que puede ser de ventas y puede ser de efectivo. Hablamos también, analizamos el punto de equilibrio, cuáles son sus debilidades, ¿verdad? Tampoco es una herramienta 100% segura. ¿Por qué? Porque tanto los costos fijos como el precio de los costos variables por unidad y el precio de venta por unidad pueden variar, no pueden permanecer constantes. Y hablamos de los tipos de apalancamiento, ¿verdad? Operativo, total y financiero. Muy bien. Solo esos términos solamente estos conceptos voy a desarrollar en esta clase. No quiero explicar demasiado porque quiero que para el examen, quiero que entiendan bien los conceptos que le di,
porque todo va a salir en el examen. Y yo, como me doy cuenta, comprendieron bien los conceptos. Es cuestión de que ustedes vuelvan a leer, repasar, y yo creo que van a, el examen de usted va a ser un éxito total. ¿Está bien? Con el cuestionario. Y vamos a pensar en el cuestionario. Ahora en la unidad 1, ¿se acuerdan? Crear valores. ¿Se acuerdan? El empresario No, debe la piensa ahí crear nomás. valor. ¿Y cómo se creaba el valor? Las acciones de cada uno de los accionistas, ¿cuánto tiene valor? En el mercado, en la bolsa de valores, tiene que estar alto su precio, ¿verdad? Entonces, eso es crear valor. No se olviden porque es tema de examen. Repetimos, Solamente, ¿sí? repetimos otra vez, por favor. Que una acción tiene valor cuando tiene un buen precio en el mercado, en la bolsa de valores. Y solamente lo puede conseguir, eso no puede conseguir un accionista por cuenta propia. Es decir, si Florencia por sí sola no va a conseguir eso, Evelyn tampoco, Abigail tampoco, tiene que ser el empresario. ¿Y cómo era que tenía valor? ¿Se acuerdan? Si el empresario hace bien su trabajo. Si ustedes en cada periodo reciben sus utilidades, la empresa vende mucho, tiene muchas ganancias, las utilidades se reparten. ¿Qué es lo que pasa? Que Irma está feliz, José está contento, entonces tiene mucho valor esa empresa, entonces sus acciones van a tener valor. Pero ¿qué va a pasar si en cada periodo no les voy a pagar porque vamos a invertir ahora en esto? No les voy a pagar, nunca les paga. ¿Qué va a pasar? Patricia no va a querer más estar en esa empresa, va a querer vender de Van a cualquier renunciar todos. modo sus acciones, ¿verdad? Entonces, Ada va a hacer la misma cosa. Y si todos van vendiendo ya a un precio más barato que de lo que compraron, entonces más evidentemente que la empresa no está funcionando. Entonces todas sus acciones van a perder valor, ¿se entiende? Muy bien. ¿Cuál era, quiénes podían influir en las decisiones del empresario? Vamos a ver si se acuerdan. Amigos y familiares. Pueden Sí. influir. Muy bien. Después, también su propio conocimiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. De repente, él se puede guiar en sus A través propios del estudio del conocimientos. mercado. Ujú. También Experiencias de experiencia de mercado. Excelente. Y había otro. globalización de los mercados, Ujú. Después, había otro. comportamientos de la multitud, Comportamiento de la multitud. ¿En qué consistía eso? Es decir, campañas publicitarias. si por ejemplo, sí, de las publicidades, se guían mucho por la publicidad. Ahora vamos a suponer, bueno, Juliana, Florencia tiene una acción en Pepsi-Cola. Monse también. Entonces quiere decir que es buenísima. Entonces yo también quiero acciones. Y empezamos a comprar, ¿verdad? Hace que todos pero todo gracias a la publicidad. Entonces todo esto puede influir en la decisión de un empresario. ¿Alguna pregunta más? Todos los temas del examen, profe, sí, no hay. Bueno, creo que ya le estoy diciendo todo lo que va a salir. Creo que ya expliqué todito. Sí, ya está todo. Ya cortándome, ¿Y profe, doña Congela, cuáles de eran Irán. el medio ambiente que rodea, cuál es el medio ambiente que rodea la administración financiera? ¿Se acuerdan? El mercado Analizar el financiero. mercado, Muy bien. Después. la vigilancia, Ujú. Pero además del mercado, había otro, el Estado, la sociedad, ¿se acuerdan? Todo eso le rodea a la administración, todo eso es importante, todo tiene que tener en cuenta. Muy bien. Ahí, por ejemplo, dentro de lo que es el mercado financiero, ahí, por ejemplo, tiene que tener en cuenta la inflación. ¿Saben qué es inflación? Sí. ¿Qué es? Tienen que dominar ya esos términos. Cuando hay un aumento Del nivel Aumento de la ganancia. generalizado de los de precios. precios. Excelente, el aumento de nivel de precio, ¿verdad? Tiene que tener en cuenta, por ejemplo, la tasa de interés,
todo eso va a funcionar. Es decir, si yo tengo una determinada cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces veo cuánto es la tasa de interés en el mercado. Entonces dice Aurora, bueno, yo tengo tantos millones